estudio de los orígenes cristianos pretende mirar al pasado, quiere volver la vista a aquellos momentos fundantes para descubrir impulsos y posibilidades que enriquezcan el presente y que nos ensanchen el futuro, ¿no? Podemos preguntarnos si en esta situación actual, que hay crisis, también religiosa, también cristiana, ¿no? En la Iglesia pues hay crisis, esto es indudable. Los jóvenes se han ido, no sé, también es cierto que estoy en otro continente, estoy hablando de España y estoy hablando de Europa, ¿no? Pero en España los jóvenes se han ido, como decían, primero se fueron los obreros, después se fueron los jóvenes y en este momento se están yendo las mujeres. De hecho, cada vez que se da una conferencia o pues hay mujeres, ¿no? Esto es otra cosa, hay más mujeres que hombres interesadas, pero son mujeres, pues hombre, que la inmensa mayoría ya empiezan, por lo menos empiezan a peinar canas, son de una generación, pero la generación más joven brilla por su ausencia, no le interesa, porque tiene lo que vive en la sociedad, lo que se le considera en la sociedad, no lo puede vivir en la Iglesia. Y entonces hay un problema grave, no se puede seguir cerrando los ojos. Y es verdad que se puede mover millones de jóvenes en un momento concreto, quizá lo hagan, pero eso no va a nada, no cambia, Por lo tanto, en esta situación de crisis no hay también una búsqueda de identidad nueva, una necesidad de saber quiénes somos y a dónde vamos. Porque a veces no es consciente, a veces como que se intuye, ¿no? Que, bueno, ¿quiénes somos los cristianos? ¿A dónde vamos? Es que no está ya pasado de moda ser cristiano. ¿Cómo vivir el cristianismo? Y por eso, cuando nos preguntamos quiénes somos y a dónde vamos, pues quizá es importante, después de 20 siglos, en una situación sociohistórica, cultural y política tan diferente, preguntar de dónde venimos. ¿Cuál es el camino que hemos recorrido? ¿Qué posibilidades se quedaron por el camino? ¿Qué errores ha habido? ¿Qué aciertos tuvieron nuestros antepasados? Bueno, esto personalmente lo hacemos muchas veces para entender dónde estamos, miramos hacia atrás, evaluamos nuestra vida, ¿no? Pues también el cristianismo necesita evaluar de forma crítica de dónde viene. Precisamente, como decía, para eso, ¿no? Para ver quiénes somos, cuál es el camino que hemos hecho, qué errores se han cometido, qué aciertos, qué posibilidades se quedaron, que ahora se ven pues igual más claramente. Bien, todos los grupos, si empezamos a mirar hacia atrás, a los orígenes, tenemos que darnos cuenta de que no es fácil mirar hacia atrás. Primero porque son 20 siglos hacia atrás, no es que sean 3 años, no, son 20 siglos, ¿no?, los que miramos hacia atrás. Y porque muchas veces cuando se mira hacia atrás, todos los grupos políticos o religiosos, cuando miran a sus orígenes, tienden a presentarlos de forma idílica, que es lo que se llama el mito de los orígenes. ¿Qué es eso del mito de los orígenes? Es la mirada que se hace al pasado desde el presente en función del futuro, pero se hace de forma idílica, ¿no?, de forma idealizada. Claro, el ejercicio que hacemos
lo hacemos no de forma neutra, el ejercicio de mirar atrás, sino que nos guía la situación en la que estamos y el auditorio al que se dirige, ¿no? Y, por ejemplo, pues es lo que hacen muchísimas asociaciones, quiero decir, muchísimos, o casi todos los grupos humanos. Alguna vez hablaba yo de las órdenes religiosas. Pero también esto se hace, por ejemplo, es lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles, sin ir más lejos. Y eso, que los Hechos de los Apóstoles todavía es un texto que mira hacia atrás, y no había pasado un siglo desde que había surgido el inicio de, ¿no?, en la persona que inicia este movimiento, Jesús de Nazaret. Pero al mirar hacia atrás lo hace ya pues de forma idealizada, ¿no? Y esta forma idealizada lo que pretende precisamente es buscar esas referencias, ¿no? Esas referencias de quiénes somos nosotros, identitarias. Y para eso pues presenta de forma ideal tanto al fundador como a los primeros compañeros, es decir, a Jesús como a los discípulos de esa primera hora. Entonces es esa edad de oro que se convierte en algo pues a seguir, en un ideal, una cierta presentación utópica. ¿En qué sentido? En que lo que se idealiza allí es realmente lo que se quiere ser en el presente y en el futuro. Por eso es utópica, porque todavía no tiene lugar. No es que sea una quimera, es que es utópico, no tiene lugar todavía, pero que se quiere que tenga lugar. Entonces, no podemos decir que lo que dicen es mentira, así, llanamente, sino que lo que están contándonos, o lo que está contándonos Lucas, por ejemplo, es algo que está idealizado. Es una edad de oro, una edad, y por eso lo que hay que saber leer es de forma crítica, es la realidad, saber que la realidad siempre fue más compleja, más rica, más plural, ¿no?, más dinámica, también más conflictiva. Y incluso Lucas nos muestra que fue más conflictiva, pero hay que saberlo leer, ¿no? Y esto es lo que lo hace más útil que si hubiese sido todo perfecto, ¿no?, porque nos ayuda a sacar consecuencias para el hoy. Es decir, no podemos pensar, uy, es que en los primeros tiempos qué buenos eran todos, no había ningún problema, todo iba como una balsa de aceite, ¿no? Nosotros hoy tenemos muchísimos problemas, cada uno piensa de una forma. No, esos problemas se daban en el principio también. ¿Y por qué tendemos a pensar de esa forma? Tendemos a pensar de esa forma porque la visión tradicional de los orígenes cristianos ha sido esa, la de los sumarios de Hechos, y la que nos cuenta Hechos sobre todo, ¿no? Nuestra idea de la historia de los orígenes del cristianismo ha sido la historia de Hechos. Casi todas las historias de la Iglesia cristiana en el principio de los orígenes seguían por el libro de Hechos de los apóstoles, y entonces eso nos lleva a que en el principio todo era perfecto, después se fue ya estropeando el asunto, y también nos lleva a pensar que los actores de esa historia pues son Pedro y Pablo, y nada más. A poco que pensemos, nos daremos cuenta que esto es una simplificación, que una religión, que un movimiento no puede acabar siendo una religión diferente a la judía solamente con dos personas, por mucho que el Espíritu Santo ayude. El Espíritu Santo nunca... siempre lo hace desde dentro de la historia y de la humanidad. Nunca, digamos, se sobrepone a la acción humana. Entonces, algo más complejo ya fue.
Por eso esa tradición, esa visión tradicional, ¿no?, de los sumarios. Un sumario es como una figura literaria que se pone, pues, que se escribe en un determinado momento del relato para ayudar a retener la atención a los que estaban escuchando, porque los relatos evangélicos en un principio eran leídos en la comunidad, ¿no? Eran actuados en la comunidad. Lo del performance, eran actuados para que la gente entrara en el relato, pero no se leían, y por lo tanto había que mantener la atención de los que estaban escuchando. Y el sumario entonces lo que hace es que de vez en vez recoge lo que se ha venido diciendo, hace como un resumen y va proponiendo lo que va a suceder a continuación. Bueno, pues en estos relatos de 2:42, que seguro que lo conocen, pero vamos a leerlo, se dice así, ¿no? Se está contando cómo el Espíritu ha bajado sobre los discípulos, cómo Pedro ha hablado a la gente y cómo, bueno, se añaden a ese primer grupo diferentes personas que estaban por Jerusalén, de diferentes procedencias. Y una de las cosas y acaba así, ¿no?, el capítulo 2, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. El temor se apoderaba de todos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que se iban salvando cada día. Sí, a los que cada día se iban salvando. Este es el sumario, ¿no? Y sin embargo, un poquitín más adelante, en 5:1, se habla de que había un matrimonio, Ananías y Safira, que vendieron sus posesiones, dijeron que habían vendido todo, pusieron el dinero a los pies de los apóstoles, pero resulta que luego no habían puesto todo cuando habían dicho que sí habían puesto todo, y se les descubre, y entonces, bueno, pues la palabra de Pedro les dice y los fulmina que se mueren, ¿no? Tanto el marido como la mujer. Cuesta saber interpretar esto, no literalmente, pero lo que se ve es que hay un fallo de digamos, a la comunidad, y que el resultado es, pues, la salida de la comunidad, es decir, que el espíritu comunitario realmente, pues, ha desaparecido, ¿no? Vemos otro, que Bernabé sí que pone a los pies de los apóstoles lo que da del campo. Bien, pero ahí tenemos un ejemplo de que no era todo tan perfecto. Luego tenemos también en 6:1-8 cómo se nos dice que por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Entonces los 12 convocan y dicen, pues mirad, vamos a hacerlo así, vosotros os dedicáis a las mesas, nosotros nos dedicamos a la palabra del Señor. Luego ya veremos más adelante que no es que se dediquen solo a las mesas, se dedican a predicar, pero vemos ahí que también hay otro asunto o problemático, hay otro problema entre dos grupos diferentes, dos grupos que proceden de sustratos o de backgrounds diferentes. Bien, en Gálatas 2:1-14 tenemos a Pablo que nos cuenta
dice, ¿no? 2, 1:14. Bueno, sí. Cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara. No es 2, 11, 14. Ya me parecía a mí, porque 2, 11, 14. Cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era censurable. Pues antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? ¿Quién? El lenguaje que nos es un poco extraño y que lo estamos leyendo, pero imaginémonos que aquí hay una discusión entre los que se consideran los dos grandes figuras del libro de Hechos, Pedro y Pablo. Y Pablo le canta las 40, que decimos en España, a Pedro porque no está de acuerdo en cómo ha procedido. Luego, no era todo tan ideal como parece que nos ponen al principio. Hechos de los Apóstoles. Por otra parte, Eusebio de Cesarea, que cita Gesipo, que es un historiador del siglo II, alguien que recoge las noticias del siglo II cristianas, pero que no nos ha llegado su obra, sino solamente en esta, pues a retazos en otros autores como Eusebio, dice así, ¿no? Hasta aquellas fechas la Iglesia permanecía virgen, pura e incorrupta. Después de la muerte del último apóstol se introdujo la confabulación del error. Esta idea es la que todos tenemos inconscientemente. Al principio eran buenísimos todos, todo era perfecto, todos tenían un solo corazón, tenían todo clarísimo, eran todos, seguían lo que había dicho Jesús, pero luego ya empezó a estropearse. Y empezó pues al principio era virgen pura e incorrupta, después se introdujo el error, las herejías. Pero esto es, insisto, una forma de ver esa historia de los orígenes del cristianismo que no es la correcta. Que es parte de ese mito de los orígenes. Insisto, mito no es algo que es mentira, sino una historia idealizada y por lo tanto que hay que saber leer. Entonces, la historia que está basada en esa lectura literalista de Hechos, yo cojo Hechos de los Apóstoles, empiezo a leer y digo, pues sí, esto es. No me cuestiono si es un género literario, cómo está construido, no lo comparo con otras fuentes, no me doy cuenta ni me interrogo sobre qué es lo que está queriendo decir el autor que está escribiendo a su comunidad, porque no es una historia copiada según van sucediendo las cosas, es decir, una historia basada en una lectura literalista de los hechos es vista como ese proceso de corrupción. Al principio todo está muy bien, después ya se va corrompiendo. ¿Qué pasa con esto? Pues que normalmente esta visión de la historia de los orígenes del cristianismo, esta forma de entender la historia de los orígenes del cristianismo, nos lleva a unas actitudes personales y comunitarias voluntaristas. Y decir que, bueno, como esto es así, vamos a hacerlo, pero de forma literalista. Y entonces, bueno, pues cuántas veces pues ha habido efectivamente, bueno, pues actitudes personales y comunitarias, ¿no?, que han intentado copiar literalmente lo que dice Hechos de los Apóstoles sin interpretarlo y sin hacer ese salto histórico.
Y eso ha producido pues muchos problemas personales y comunitarios, ¿no? Porque se copia ese ideal para Lucas, ¿no? Y se trata pues de digamos de aplicar al hoy, ¿no? En el caso de, por ejemplo, pues todo esto de compartir los bienes, a veces pues bueno, cojo yo y al estilo de Francisco de Asís, lo doy todo y de cualquier forma, pero a ver, eso lo hizo Francisco de Asís y habría que ver también hasta que lo hizo, porque cambió de vida, porque tuvo otra visión de las cosas. Pero no se puede coger tampoco esos ejemplos y pasarlos a nuestro hoy sin hacer un discernimiento de cuál es la situación, etcétera, ¿no? Bueno, a eso es a lo que quiero decir, que muchas veces cuando se lee Hechos de los Apóstoles de esta forma, pues nos lleva a situaciones o actitudes personales muy voluntaristas, que muchas veces por voluntad se fuerza, y se fuerza mal. Por ejemplo, hay algunos grupos cristianos porque dicen, no, tenían todo en común, bebían, y entonces dicen, pues vamos a hacer unas comunidades donde haya que comparten techo, que comparten bienes, ¿no? que hay matrimonios, que hay sacerdotes, que hay personas casadas que viven en una misma casa, y muchas veces son lecturas que proceden, son actitudes que esas experiencias que yo conozco algunas, pues tienen muchos problemas, quizá nacen más de una actitud, voluntarista, ¿no? Y de unas lecturas poco críticas de lo que son los orígenes del cristianismo, que no tienen, pues en cuenta otras posiciones, lo cual no quiere decir que el estudio de los orígenes del cristianismo no nos sirva y no nos empuje pues a aplicar mejor los valores del reino de Dios o los valores del Evangelio, pero insisto en que no se puede hacer esa lectura literalista, sino que hay que estudiar los orígenes de una forma crítica para aplicar la radicalidad que vemos en esos orígenes, ¿no?, en las nuevas circunstancias, y para lo cual habrá que tener en cuenta otros instrumentos, ¿no?, de la historia, de la interpretación, etcétera. Sí, hay una idea que es interesante y que es un poco un desarrollo de lo que vengo diciendo, y es que esa recuperación del pasado depende quién la haga, tendrá, y cómo se haga, tendrá unas consecuencias u otras, tendrá una función social u otra. Es decir, que la mirada al pasado puede o consolidar el statu quo o descubrir posibilidades inéditas y ser una cierta crítica de las posiciones, que están establecidas y quizá pues se han hecho excesivamente duras, ¿no? Entonces es cierto que se puede mirar al pasado desde una posición que intenta o que pretende o que desea pues justificar lo que existe, o una mirada al pasado que se deje interrogar, que intente descubrir, que intente comprender cómo se ha ido produciendo el proceso, y intente descubrir posibilidades inéditas en esos orígenes. Bueno, les contaré una anécdota para romper un poquito. Una vez, era yo estudiante y estaba en Jerusalén, en
en una institución académica y española, y llegó alguien de visita, llegó alguien de la Conferencia Episcopal Española, y bueno, pues como yo estaba allí, era casi la única, pues me preguntó sobre la tesis, qué estaba haciendo, quién era mi director. Y cuando dije quién era mi director, me dijo, y no se me olvidará, y hace muchos años, ¿todavía sigue estudiando sobre la evolución y el desarrollo de las casullas? Y yo le dije, este tío es tonto, pensé para mí, ¿no? Pero claro, lo que sí me di cuenta es precisamente a qué iba ese sarcasmo, ¿no? El sarcasmo iba a que ese estudio, digamos, del cristianismo, de los orígenes, o ese estudio de las formas, en este caso, como un proceso, era sumamente desestabilizador, si se quiere, o bueno, cuestionador para el statu quo, para lo que se pensaba adquirido desde el principio y hasta el final, por los siglos de los siglos. Entonces, ese hacer ver el proceso, el cómo se había ido formando la historia del cristianismo, sus instituciones, podía ser muy incómodo. Y creo que en el fondo lo que este señor intentaba decir era esto, ¿no? También me dijo que gracias a ellos estaba yo allí, ¿no? Porque habían hecho la excepción de admitir en una casa que era un instituto bíblico y arqueológico español, pero que pertenece a la Conferencia Episcopal, pues a una mujer, ¿no? A partir de mí ya se abrió la casa a las mujeres, pero a mí me tuvieron cual prosélito a la puerta un año esperando para poder entrar. Esto después yo lo he dicho, evidentemente, y bueno, me dijo eso, y claro, no se daba cuenta también este señor, ¿no? Y es una mentalidad que dice mucho, pues que, hombre, gracias a mis impuestos, que yo pagaba religiosamente, parte de esos impuestos iba a la iglesia, porque en España parte de los impuestos va a la iglesia, ¿no? Eso yo no se lo dije a él, porque era una estudiante, evidentemente, pero después lo he dicho en algún escrito, ¿no? Bueno, entonces estamos pues con esa necesidad del estudio crítico, ¿no? Y serio, porque eso nos va a llevar a una fe más adulta, ¿no? Menos ingenua, debe posibilitar dar razón, ¿no? El estudio de los orígenes, bueno, permítame que me he saltado y si no, no vamos a entender. Entonces, es una visión idealizada, ¿no? Que ha estado como muy extendida, pero las cosas no sucedieron así. Al principio hubo, y lo veremos, una gran pluralidad de grupos que reivindicaban la memoria de Jesús, todos ellos, y que se extendieron rápidamente, ¿no? Tenían unos contornos ideológicos muy poco precisos, estaban muy poco institucionalizados, a veces estaban en conflicto entre sí, la situación era muy compleja, ¿no? Poco a poco unas líneas se fueron imponiendo hasta formar lo que llamamos la gran corriente eclesial, la ortodoxia. Pero esto tardó entre 2 y 3 siglos, ¿no? Que fue esa ortodoxia que fue y es más plural de lo que parece, y esto también lo veremos, ¿no? Porque parece que la ortodoxia es un pensamiento único, y no, es más plural de lo que parece. Precisamente recogió una pluralidad. Es verdad que dejó fuera ciertas posiciones, pero se hizo se hizo tanto el canon como una ortodoxia recogiendo y más plural de lo que podemos pensar.
vamos a ver cómo una línea, yo diría que líneas, acabaron imponiéndose, y esa imposición de líneas no fue mero resultado de la correlación de fuerzas. Es decir, quien tuvo más fuerza ganó, como a veces se piensa. Es verdad que el poder tuvo un papel importante, que la suerte también pudo tener ahí un papel en ese establecimiento, pero no solamente se impuso por la fuerza esa gran corriente, porque lo que vamos a ver es que estas líneas que acabaron imponiéndose tuvieron una capacidad especial para adaptarse a la realidad que vivían, ¿no? Y a la vez para recoger esa inspiración original, para adaptar esa inspiración original, para adaptarla a las circunstancias que estaban viviendo, a las nuevas circunstancias que se presentaban. Esto es parte del proceso que vamos a ver. Entonces, el estudio de los orígenes del cristianismo es algo necesario, pero, como digo, también da miedo y es incómodo. Ahora bien, una institución que estudia sus orígenes de forma crítica, cualquier institución, una orden religiosa o un partido político, la Iglesia, piensen lo que quieran, incluso una empresa, una institución que estudia sus orígenes de forma crítica asume un riesgo, porque se acaba con las visiones ingenuas y con las adhesiones facilonas. Se descubre la contingencia, se descubre la complejidad, se descubre la conflictividad en el origen. Y estos tres términos son importantes, es decir, se descubre la contingencia, hay cosas que fueron y pudieron no ser, u otras pudieron ser y no fueron. Se descubre la complejidad, se descubre que no es sencillo, que es complejo, que no es blanco y negro, que hay una gama de grises increíble, que no es buenos contra malos. Se descubre también la conflictividad, que en el origen de esa institución hubo conflictos. Incluso en las órdenes religiosas hubo conflictos entre el fundador y los que estaban alrededor, entre el que tuvo la inspiración, el carisma y los que le siguieron, entre los mismos que siguieron, hubo conflictos. Gracias a Dios, porque si no se puede pensar qué tontos somos los que hemos venido después, o qué malos somos, ¿no? Más allá de los elementos normativos que toda institución se puede dar legítimamente, es decir, toda institución se puede ir dando elementos normativos de cómo funcionar, de por dónde ir. Eso es legítimo e incluso necesario, pero más allá de todo esto, ¿no? Se descubre que en el núcleo de toda institución está la historicidad, tanto en los elementos conceptuales como en los organizativos. Esto es importante, es decir, que la historia es elemento esencial, y eso quiere decir que estuvo influido por unas corrientes filosóficas, por unos momentos económicos, políticos, sociales, que es histórico y por lo tanto digamos que es parcial, que es relativo, que se fue haciendo, que tuvo influencias. Y tanto, como digo, en los elementos conceptuales como en los organizativos. Los elementos conceptuales, aquellas teorías, aquellos conceptos desde los que se piensa la misma institución o piensa su actuación,
son históricos. Y los organizativos, es decir, las formas en las que se organiza la institución, también son históricos. ¿Y esto a qué lleva este descubrimiento? Pues exige flexibilidad, exige una disposición a adaptar esa institución a las nuevas situaciones, a las nuevas culturas, ¿no?, que vayan surgiendo en la historia. En el caso de la Iglesia, una flexibilidad. La Iglesia, el mensaje cristiano se extendió por América del Norte, sobre todo por América del Sur, se extendió por Europa, se extendió por Asia, con culturas muy diferentes, con formas de ver la realidad diferentes. ¿No? Una religión que había surgido, que se había hecho en sus elementos conceptuales y organizativos en el mundo grecorromano y grecohelenista, con una filosofía muy concreta y con unos esquemas culturales muy determinados. Pero es que no podía ser de otra forma. Pasó el mundo semita de Palestina a las ciudades grecorromanas. Y una de las cosas más fundamentales que hizo el cristianismo, ¿no?, empezado por Pablo, pero posteriormente sobre todo, es, inculturarse en esa cultura. Eso supone en esas formas de ver la realidad, en esos esquemas mentales, en esas filosofías de ver la realidad. Y también cogió de esa cultura y de las sucesivas muchas formas para organizarse. Claro que la Iglesia tiene que estar organizada, pero las formas organizativas dependen mucho de la historia. Por eso digo que exige flexibilidad y disposición a adaptarla a las nuevas situaciones. Quizá lo que no se ha hecho es inculturar el mensaje cristiano tan bien, tan perfecto o tanto como se hizo en el sistema griego, grecohelenista, en otros sistemas. Y quizá, y sin quizá, llevamos, ¿no?, en la forma de vivir el cristianismo de la actualidad, pues algunos llevamos herencia, que a veces es lastre, de esas formas organizativas, de esas formas, de esos elementos conceptuales que no se han adaptado suficientemente a los nuevos tiempos. De los orígenes del cristianismo vamos a aprender esto, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver todo esto que hemos dicho, estas, conflictividad, esta complejidad, esta contingencia, cómo influye las formas de pensamiento, las estructuras históricas y culturales concretas, cómo influye. Esto es lo que se puede y lo que vamos a ir viendo en el estudio, este estudio crítico que se propone de los orígenes del cristianismo. Es necesario este estudio crítico y serio para que pueda haber una fe más adulta, menos ingenua, para que nos posibilite dar razón, para no escandalizarnos ante la historicidad, ¿qué quiere decir? Y por tanto ante la relatividad de ciertas formas organizativas y conceptuales, que cuando se nos dice que la Iglesia está organizada así, podamos entender la influencia que tiene de ciertos momentos históricos o de ciertas formas organizativas del Imperio Romano o del feudalismo.
O, claro, si a veces se nos sigue hablando de ciertas, en teología sistemática, para entender quién es Jesús en relación con Dios o en relación con la humanidad, se siguen utilizando fórmulas que en su momento pues entendían porque procedían de la filosofía griega o grecohelenista, pero que hoy se nos hacen totalmente ininteligibles. ¿Por qué para organizar la Iglesia vamos a pensar que es mejor el feudalismo, la monarquía absoluta, que la democracia, por ejemplo? ¿Por qué? Bueno, esto que parece y puede escandalizar en algún momento, ¿no? O pensado así de bote pronto, pues vamos a ir viendo cómo ese estudio crítico de los orígenes lleva implícito esta apertura mental, ¿no? Este vivir la fe adulta sin escandalizarse, estando dispuestas, bueno, a ver, a observar otras posibilidades. Es cierto que la Iglesia ha tenido que adoptar formas organizativas y instrumentos conceptuales para transmitir y vivir esa inspiración original del mensaje de Jesús de Nazaret. Es que no se puede hacer en el vacío, ¿no? Cuando se quiere expresar qué significa o a qué lleva el mensaje de Jesús, pues hombre, tenemos que utilizar palabras y tenemos que utilizar constructos mentales y tenemos que utilizar unas ciertas categorías filosóficas, ¿no? Pero lo que importa es que esa buena noticia, esa inspiración original, esa buena noticia que se ve en el Evangelio, se haga realidad en cada momento, ¿no? Y es cierto que la Iglesia tiene que organizarse, pero para llevar mejor ese mensaje, para vivir ese mensaje, pero habrá que ver qué formas son las mejores y las más adecuadas para hacerlo en cada momento histórico, porque pueden cambiar. El patronazgo es una forma, por ejemplo, que lo veremos en las comunidades cristianas primitivas, pero quizá hoy, en algunas cosas puede servir y está, pero en la Iglesia, cuando, bueno, lo iremos viendo, ¿no? Es decir, quiero decir, cuando hay veces que las formas sociales han influido en la forma de vivir la religión. Por ejemplo, ¿no? Cuando todos nuestros santos patrones que tenemos, o por ejemplo, cuando, bueno, se pide a la Virgen, ¿no?, que interceda por nosotros ante Jesús, cielo santo. Se está utilizando a la Virgen como si fuera una patrona, lo que el patronazgo era una institución antigua por la cual una persona hacía de mediador entre alguien que estaba más bajo y alguien que estaba por encima, ¿no? Era el que daba favores a alguien que estaba más abajo y, digamos, también podía interceder, podía hacer esos favores intercediendo ante alguien, por ejemplo, ante la justicia, pongamos, ¿no? Pero cuando, claro, esta forma de entender el papel de la Virgen o el papel de cualquier santo ante Jesús, es que parece que Jesús o Dios es ese superpatrón que está ahí arriba, que nadie le puede decir nada sino solo unos elegidos, ¿no? Ven cómo muchas veces las formas organizativas, históricas, sociales, influyen a la hora de entender y de vivir la religión. Bueno, esto es un ejemplo que es de los más fáciles, ¿no? Pero hay otros que tienen quizá mucha más importancia y que están ahí introducidos y que, bueno, pues
están impidiendo, yo creo que están impidiendo a veces vivir esa nueva noticia, esa inspiración original. Se hicieron para permitir vivirla, pero en el paso del tiempo están impidiendo hacerla, ¿no? Entonces, esos desarrollos, esas formas organizativas, esas formas conceptuales, algunas son más acertadas que otras unas son más limitadas y menos transparentes que otras. Bien, esta introducción larguísima que he hecho para ver por qué es necesario el estudio crítico de los orígenes del cristianismo, pero yo creo que nos sitúa bien un poco en la dirección, en el ambiente. El estudio de los orígenes del cristianismo en la actualidad, pues lo que quiere dar es una luz nueva sobre los datos antiguos. El mismo proceso que se ha seguido el mismo proceso que en los estudios del Jesús histórico, ¿no? Porque, claro, a ver, todo lo tenemos ahí, la historia la tenemos ahí, pocos datos nuevos hay, lo mismo que en Jesús, al estudio del Jesús histórico, ¿no? El Jesús de Nazaret. Pero lo que se está haciendo es que en el estudio del Jesús se están aplicando nuevos marcos de comprensión que aportan las metodologías interdisciplinares. Y entonces, por ejemplo, la crítica literaria, la historia, la arqueología, las ciencias sociales, como puede ser la sociología, la antropología, la psicología social, y todo esto permite elaborar un marco nuevo, plausible de comprensión, donde los textos que tenemos adquieren relevancia nueva y donde nos hablan por sí mismos en sus contextos y nos permiten echar una mirada a aquellos momentos iniciales, a las posibilidades, a los conflictos, a las opciones, a las razones por las que se hicieron ciertas opciones y no se hicieron otras, a lo que quizá era una posibilidad, pero se quedó en el camino por diferentes razones. Entonces, eso es lo que hacemos. Y aplicar, digamos, nuevas luces a los datos antiguos, nuevas perspectivas a los datos antiguos, nuevas metodologías, es lo que nos permite abarcar o afrontar estos estudios sobre los orígenes cristianos. Y esta forma de estudiar los orígenes cristianos que estoy proponiendo parte de un supuesto teológico. No está desconectado de lo que es la fe, parte de un supuesto teológico. Porque lo mismo que la Dei Verbum consideraba la escritura una obra divina en obra humana y subrayaba la importancia de los medios y cualidades del autor humano, la Dei Verbum dice que efectivamente la palabra divina se da en palabra humana. Y por lo tanto, el que interpreta debe utilizar todos los instrumentos a su alcance para interpretarlo, ¿no? Y habla de los géneros literarios, de la historia, que fue un cambio terrible con lo que se hacía anteriormente. Porque antes se hacía una lectura literalista de la Biblia tal cual, e incluso los géneros literarios estaban prohibidos. La Dei Verbum confirma ya una línea que se había iniciado y dice, sí, la palabra de Dios se da en palabra humana. Y los autores divinos, los autores evangélicos, los autores son verdaderos autores, con sus luces y sus sombras, y con las influencias históricas que tienen también. Y por eso es necesario conocer la forma en que escriben, y también conocer el contexto y lo que les constriñe en ese momento histórico. Bueno, pues esto es pues lo que estamos haciendo al estudiar los orígenes del cristianismo. La presencia, consideramos que la presencia y la acción de Dios en la historia, también en la Iglesia, no aliena la autoría y los mecanismos humanos de actuación que se dan en la historia de la Iglesia. Por eso se pueden estudiar desde las ciencias humanas.
Otra cosa será el significado último que se les dé desde la fe. Pero la presencia y la acción de Dios en la historia y en la historia de la Iglesia no aliena, insisto, la autoría humana, los mecanismos humanos de actuación, por lo que se puede estudiar desde las ciencias humanas. Hace muchísimos años, un profesor que yo tuve en teología, un jesuita, que nos dijo algunas cosas que se nos ha quedado para siempre, nos dio una clave y por medio de un esquema, y era más o menos, viene a decir que la acción de Dios no va desde arriba hacia abajo, sino que entra por abajo, asume la salvación, digamos, que se hace, asume lo humano, se introduce un humano y desde ahí es desde donde actúa. Por lo tanto, la historia hay que tomársela en serio, porque el ser humano es histórico y porque la acción de Dios no puede sino realizarse en el mundo y en la vida de los humanos, que es histórica. Como digo, esto significa que no todo es perfecto, que se va haciendo, que se va buscando, que no todo es eterno, que está condicionado. Bien. ¿Cuáles son entonces, una vez que ya tenemos estos estudios desde esta perspectiva, ponen de relevancia pues aspectos oscurecidos y las implicaciones sociales y eclesiales? ¿Qué fuentes tenemos para ir a estos primeros momentos y saber qué es lo que sucedió? Tenemos que tener en cuenta toda la documentación que tenemos, no solamente la canónica, ¿verdad? Diferenciamos efectivamente cuál es la que ha entrado en el canon, cuál es la que no, cuál es la que se lee en el culto de la Iglesia, pero para conocer qué pasó necesitamos todas las fuentes, y entonces tenemos allí también que tener en consideración aquellas que no entraron en el canon. Tenemos que, ¿cuáles son estas fuentes? Tenemos el Nuevo Testamento, que hay que leer de forma crítica y de forma relacionada. Los 4 evangelios nos están dando la visión y la aplicación de las palabras de Jesús, del mensaje de Jesús, de la enseñanza de Jesús, a 4 diferentes situaciones históricas de las comunidades. Las comunidades viven en 4 situaciones diferentes, con problemas, y entonces en un momento determinado miran hacia atrás a las palabras, a las enseñanzas de Jesús, a las tradiciones, hacen memoria para ver cómo puede iluminar su presente. Y son 4 diferentes. A lo largo de la historia, en los primeros tiempos, se intentó quedarse solamente con uno de los evangelios. Hay varios intentos. Coger esto de aquí, esto de aquí, esto de allá y hacer uno. Coger solamente el de Lucas y quitar todo lo que fuera del Antiguo Testamento. Bueno, todos estos intentos nunca fueron aceptados por la comunidad eclesial, por la Iglesia. ¿Por qué? Porque la intuición de que nos están dando 4 formas de ver y 4 formas de asumir para el hoy de aquellas comunidades el mensaje de Jesús. Es decir, que ahí ya vemos una primera aplicación del mensaje de Jesús a nuevas situaciones. Y hay 4 diferentes. Eso quiere decir que también las sucesivas comunidades cristianas están llamadas a releer la tradición de Jesús, a releer el mensaje, la buena noticia de Jesús, que se quiere hacer experiencia viva
en esos evangelios y aplicarlo al hoy de sus comunidades, a sus problemas, para ver cómo ilumina, dirige ese mensaje su hoy comunitario, su hoy personal también, pero su hoy comunitario. Para eso efectivamente tendrá que hacer esa hermenéutica, ¿no? Con las nuevas situaciones, con los nuevos conocimientos, con las nuevas categorías. Tendrá que hacer ese salto con todas las con lo que le ofrece la historia. Tenemos los escritos apócrifos que no entraron en el canon, pero que nos dan información de problemas, de búsquedas, de intentos de solución, de controversias entre grupos cristianos que releen la tradición de Jesús de forma diferente, desde situaciones y filosofías diferentes. Vemos cuáles fueron esos problemas, esos intentos de solución, cuáles pues fueron fallidos o cuáles no interesaron o no fueron comprendidos por la mayoría, así que nos interesan esos escritos también. Escritos eclesiásticos y padres de la Iglesia, porque estos escritos, hasta el siglo III, IV, nos van a ayudar a ver, primero nos dan información de los grupos que había. Los padres que se llaman, o los escritores que se llaman heresiólogos, son aquellos que van a dar las razones por las que los grupos que van a quedar fuera, que van a ser denominados herejes o que van a quedar fuera de la ortodoxia, pues qué es lo que les parece, ¿no? Por esto, porque hacen esto, porque este grupo, también hay que leerlos críticamente, porque muchos de ellos hablaban de oídas, por los estudios que se han hecho. Se ve que uno había oído hablar al otro y entonces pues lo citaba, pero vamos, que no había conocido al grupo en cuestión. Entonces hay mucho de esto del teléfono, ¿no? Que te digo, que me dicen, que te digo, y al final vete a saber lo que han dicho. Pero bueno, y también cómo ellos han afrontado ciertas problemáticas que se van dando en estos primeros momentos. Y luego también los escritores paganos que hablan de los cristianos, y estos son interesantes, ¿no? Ahí tenemos a Plinio, a Galeno, a Flavio Josefo, a Celso. Bueno, Flavio Josefo era judío, pero los demás son paganos y nos dicen cosas interesantes sobre aquellos primeros momentos de los orígenes del cristianismo. Nos dicen, pues, por ejemplo, de pasada, porque no pretenden hacerlo, pero pues cómo se organizaban, nos hablan de algunos problemas, de que les acusaban, qué es lo que hacían, etcétera, ¿no? Ya más adelante pues están, pero eso ya es de forma más colateral, los primeros peregrinos que van a Tierra Santa y nos cuentan cómo viven allí las cosas. Pero eso es, en un momento determinado haremos alusión a ello, pero no en el grueso del estudio de los orígenes del cristianismo. Bien, esto pues son las fuentes, y en el estudio de la conformación del cristianismo se ha establecido pues la convención de dividir el periodo en generaciones de 40 años, que por cierto, si se dan cuenta, también es muy bíblico, ¿eh? Están 40 años en el desierto, es decir, una generación, ¿no? No es una ciencia matemática, porque bueno, pues, hay problemas que entran en una generación, que vienen de una generación y entran en la siguiente, hay problemas que se apuntan en la generación anterior, pero son estas generaciones de la 30 al 70, más o menos de la muerte de Jesús hasta la primera guerra judía y hasta la muerte de los primeros discípulos, la segunda generación del 70 al 110, algunos ponen al 132 que es la segunda guerra judía, pero bueno, lo dejamos ahí. La tercera generación,
el 110 al 150, por ejemplo, problemas que aparecen en esta tercera generación van a aparecer ya, empiezan a aparecer en la segunda generación, y la cuarta generación del 150 al 190. Se suele poner ahí pues el fin de la conformación de los orígenes del cristianismo. Además del cambio de generación, como digo, suele haber alguna circunstancia histórica importante, que altera la situación, que colorea con problemas diferentes. Bueno, pues se hacen esas. Para estudiar estas etapas y para comprender el significado de lo que sucede en ella y la evolución de los hechos, es útil echar mano de la sociología. Por eso decía antes que a veces se utilizan las ciencias sociales. Y la sociología y el estudio de los grupos, cómo se conforman los grupos, etcétera, ¿no? Las instituciones. Y la sociología nos da una noción que es muy útil, que es la institucionalización, es decir, un proceso de institucionalización, cómo se va haciendo, cómo se pasa de un movimiento, que veremos luego lo que es, a una institución, o en nuestro caso, cómo se pasa del grupo de discípulos y gente que seguía a Jesús a la iglesia cristiana, cómo se pasa, porque, inciso, lo que vamos a ver, ¿no?, es que no se puede decir directamente que Jesús funda la iglesia, en el sentido de que Jesús pretenda hacer una religión diferente, con una iglesia diferente, con unas normas. Jesús ni pretendía esto, ni dejó establecido un cuaderno de ruta con todos los pasos que había que dar perfectamente diseñados. Ahora bien, podemos decir que la iglesia, que es lo que se suele decir, se funda en Jesús, pero procede de Jesús y toma su fundamento en él. Pero ya vamos a ver cómo. Porque Jesús no pretendió hacer, como digo, una religión diferente, dejar de ser judío, sino reformar el judaísmo. Pero después y empezó un movimiento de renovación intrajudía. Pero después, bueno, las cosas, ¿no?, la marcha de la historia, la contingencia en muchos casos, fue llevando al movimiento de Jesús por otros derroteros, y al final, pues salieron del judaísmo, se hizo o se conformó lo que fue una religión diferente, un sistema religioso diferente. Y como es cierto también que desde una lectura de fe, los primeros cristianos vieron que en esa evolución, en ciertos momentos decisivos, pues vieron la actuación del espíritu del resucitado. Es una lectura creyente de esas situaciones difíciles históricas. Pero, insisto, para estudiar y para comprender ese significado, cómo sucede esa evolución de los hechos, la sociología nos da esa noción que es la institucionalización, el proceso por el cual un movimiento pasa a ser una religión, una institución religiosa. Y se suele hablar de tres etapas. Una es la creación o la institucionalización creadora, que es una fase muy creativa en la que se forma el universo simbólico, las estructuras organizativas pues son funcionales, son coyunturales, el futuro está abierto. Es ese momento de creación, de ideas, de propuestas, de tratar una cosa, ¿no? En ella se forma el universo simbólico, todas las ideas, el imaginario, los símbolos que van a dar coherencia que van a dar sobre todo identidad al grupo y que poco a poco lo van a hacer diferente del grupo del que procede, ¿no? Además se van formando las estructuras organizativas, pero estas estructuras organizativas son funcionales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir
que se hacen en función de las necesidades, pero por lo mismo pueden variar. Veremos que en un primer momento en las comunidades había funciones, había ministerios, había servicios, pero no eran fijos, variaban, dependiendo de las necesidades. Y el futuro, pues, está abierto. Una segunda fase es de estabilización o institucionalización estabilizadora. Y empieza una preocupación por el mantenimiento y la continuidad de lo creado. Hemos creado algo, ¿cómo lo mantenemos, cómo lo transmitimos, cómo hacemos que dure? Y para eso, ¿qué creamos? ¿Qué funciones, qué organización? ¿Cómo hacemos que esto que tenemos se mantenga y dure? Y un tercer paso es la protección o la estabilización protectora. Y ahí ya es la necesidad de defender a ese grupo de otras posiciones encontradas, de otras desviaciones que amenazan con desintegrarlo, ¿no? Y entonces empieza la necesidad de definir: hasta aquí, esto somos nosotros, esto no somos nosotros, creemos esto no creemos, esto está fuera, nosotros nos... Hay un libro muy interesante que hace este recorrido respecto a las comunidades paulinas, va aplicando estas tres categorías, fijándose en diferentes aspectos de este proceso, ¿no? En cada una de las etapas. Se fija o aplica las tres etapas en la doctrina, en los ritos y en la ética. Y va viendo cómo en las diferentes cartas, en las paulinas auténticas y en las de los discípulos de Pablo, en las pospaulinas y en las deuteropaulinas, es decir, en las cartas auténticas de Pablo, en las pospaulinas sería Colosenses y Efesios, en las deuteropaulinas, tengo que pensarlo porque siempre me equivoco, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, bueno, pues que proceden de tres momentos diferentes de la tradición paulina, esto lo veremos, cómo van, bueno, pues dándose este proceso de creación, estabilización y protección en el tema de los ritos, en el tema de las doctrinas y en el tema de la ética. El libro es de Margaret MacDonald y se llama Las comunidades paulinas, y está en Sígueme, en Salamanca. Por lo menos nosotros, está también en inglés y no sé si aquí lo han traducido, pero en Sígueme Salamanca está.